Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Preparen sus palomitas, aflojen el cinturón y prepárense para un análisis profundo, porque hoy vamos a desentrañar la impactante disculpa emocional de Demet Özdemir a Can Yaman. Sí, así como lo escuchan. Y les prometo que esta historia, llena de drama, emociones y secretos, es mucho más compleja y significativa de lo que podríamos imaginar a simple vista. Para los que son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Mi objetivo es mantenerlos al tanto de todo lo que acontece en el vertiginoso mundo del entretenimiento, siempre con un toque de análisis, un poquito de chisme y sobre todo con mucho respeto por todos los involucrados. Aquí no buscamos sensacionalismo barato ni crear controversias innecesarias. Lo que nos interesa es entender las dinámicas, los trasfondos y, por supuesto, las emociones que mueven a las estrellas que tanto admiramos. Así que si les gustan estos temas, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya somos una gran comunidad y me encanta tenerlos a bordo. Sus comentarios, sus sugerencias y su apoyo son el motor que impulsa este canal. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Ahora sí, vamos al grano. ¿Quién no recuerda la icónica pareja de Erkenci o pájaro soñador para nosotros, los hispanohablantes? Demet Özdemir y Can Yaman, juntos, eran pura química, pura magia, puro fuego en la pantalla. La conexión era palpable, la tensión, casi tangible. Y obviamente muchos de nosotros, los fans, esperábamos con ansias que esa chispa, esa magia que veíamos en la ficción, trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo real. Rumores, especulaciones, fotos filtradas, la prensa rosa no dejaba de hablar de ellos. Las revistas, los portales de noticias, las redes sociales, todo se inundaba de información, de análisis, de conjeturas sobre la supuesta relación entre Demet y Can. Pero como sabemos, la realidad, la vida, a menudo es mucho más compleja y menos predecible que las historias que vemos en la televisión. Y detrás de las luces y los flashes, detrás de las sonrisas y los elogios, se esconden historias, malentendidos, presiones y, a veces, hasta dolor. La relación entre Demet y Can, al parecer, tuvo sus altibajos. Hubo momentos de gran cercanía, de complicidad, de compañerismo, eso es innegable. Pero también hubo tensión, desencuentros, diferencias de opinión, y según los rumores que circulaban en los medios, una serie de situaciones que los distanciaron. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas del público, todo esto, sumado a las personalidades de ambos, pudo haber contribuido a esa dinámica compleja y, en última instancia, a la separación. Y es precisamente en ese contexto, en ese mar de rumores, especulaciones y emociones encontradas, donde entra en juego la disculpa emocional de Demet. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué una disculpa? ¿Y por qué es tan relevante para nosotros, los fans, y para la industria del entretenimiento en general? Para entender la magnitud de este gesto, para comprender el peso de esta disculpa, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, sumergirnos en la época dorada de Erkenci. La serie, un auténtico fenómeno en Turquía y en el mundo entero, catapultó a Demet Özdemir y Can Yaman al estrellato internacional. La historia, la trama, la química entre los protagonistas, todo convergía para crear un producto irresistible. Las audiencias se dispararon, los premios llovieron, y tanto Demet como Can se convirtieron en ídolos de masas, adorados por millones de personas en todo el mundo. El éxito de Erkenci les abrió las puertas a nuevas oportunidades, a proyectos más ambiciosos, a una proyección internacional sin precedentes. Cada uno siguió caminos diferentes en sus carreras. Demet, con su talento innato y su carisma arrollador, se consolidó como una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando nuevas series, participando en películas y convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Can, por su parte, con su físico imponente y su talento interpretativo, también cosechó grandes éxitos, protagonizando series y películas en diferentes países y conquistando el corazón de miles de fans en todo el mundo. Pero a pesar de la distancia física y profesional, la sombra de su relación, o la falta de ella, siempre estuvo presente. La gente, los fans, la prensa, las redes sociales, todos querían saber qué había pasado realmente entre Demet y Can. ¿Por qué se distanciaron? ¿Hubo un romance frustrado? ¿Qué tipo de relación mantenían en la actualidad?
Las entrevistas, las redes sociales, las declaraciones de sus allegados, todo alimentaba la curiosidad del público. La gente quería saber la verdad, quería saber qué se escondía detrás de esa aparente distancia. Y finalmente, después de años de especulaciones, de rumores, de silencios incómodos, llegó el momento de la disculpa. Una disculpa que, según fuentes cercanas y testimonios de personas del círculo íntimo de ambos actores, fue mucho más profunda y sincera de lo que muchos imaginaban. No fue una simple frase de cortesía, una disculpa protocolaria para calmar las aguas o para evitar conflictos mediáticos. No. Fue una verdadera confesión emocional, un reconocimiento de errores, de momentos difíciles, de malentendidos, de sentimientos encontrados y de todo el peso que la fama y la presión mediática ejercieron sobre ellos en ese momento de sus vidas. Pero ¿cómo y cuándo se produjo esta disculpa? Lamentablemente no tenemos detalles explícitos y confirmados de cómo se desarrolló el encuentro, ya que, como es comprensible, se mantuvo en la más estricta privacidad. Los involucrados, con buen criterio, decidieron proteger este momento íntimo y evitar que se convirtiera en un circo mediático. Sin embargo, podemos deducir ciertos aspectos importantes, podemos hacer conjeturas basadas en las fuentes cercanas y en el análisis de sus personalidades. Se dice, y esto es importante subrayarlo, que fue un encuentro cara a cara, un momento íntimo y a solas, lejos de las cámaras y los micrófonos, donde Demet, con el corazón en la mano, expresó sus arrepentimientos. Es probable que se hayan tocado temas delicados, temas que habían quedado pendientes, desde malentendidos y diferencias de opinión hasta la presión mediática que sufrieron en su momento, la cual, sin duda, contribuyó a exacerbar las tensiones y a crear un ambiente de desconfianza. Y es que la fama, aunque puede parecer glamorosa y atractiva, también tiene un lado oscuro, un lado que pocos conocen y que muchos ignoran. La presión constante, la invasión a la privacidad, las expectativas del público, los rumores, las especulaciones, todo esto puede afectar la salud mental y emocional de las personas, especialmente de aquellas que, como Demet y Can, son jóvenes, talentosos y están expuestos a la mirada de millones de personas. ¿Y qué es lo que hizo que esta disculpa fuera tan conmovedora, tan significativa, tan relevante? Creo, sin duda, que fue la autenticidad. En un mundo donde las apariencias a veces lo son todo, donde la imagen, la marca personal y el marketing son más importantes que la realidad, ver a alguien vulnerable, dispuesto a admitir sus errores, a expresar sus verdaderos sentimientos, a mostrarse tal cual es, sin filtros ni máscaras, es algo que nos toca en lo más profundo. Es algo que nos conecta con nuestra propia humanidad, con nuestras propias experiencias, con nuestros propios errores y aciertos. La disculpa de Demet, según los testimonios y la información que hemos podido recopilar, no fue motivada por intereses económicos, por la necesidad de lavar una imagen o por estrategias de marketing. Fue un acto genuino de reconocimiento, de empatía, de búsqueda de sanación y de un intento de cerrar heridas del pasado. Además, esta disculpa tuvo un impacto significativo en la percepción pública de ambos actores. Demet, al mostrar su lado humano, al romper con la imagen perfecta y muchas veces inalcanzable que a menudo se exige a las celebridades, se ganó el respeto y la admiración de muchos. Se mostró tal cual es, con sus aciertos y sus desaciertos, sus dudas y sus miedos. Esto hizo que el público la valorara aún más, al ver en ella a una persona real, con la que podían identificarse, con la que podían conectar a un nivel más profundo. Y es que la vulnerabilidad, la capacidad de mostrarse tal y como uno es una de las cualidades más valiosas en el ser humano. Es lo que nos hace únicos, lo que nos hace auténticos, lo que nos permite conectar con los demás de una manera más genuina y significativa. Por su parte, la reacción de Can Yaman ante la disculpa fue igualmente reveladora. Si bien no ha habido declaraciones oficiales por su parte, y es comprensible que mantenga la privacidad en un asunto de esta naturaleza, se dice, según fuentes de confianza, que la aceptó con respeto, con empatía y con la madurez emocional que le caracteriza. Esto habla de una madurez emocional, de la capacidad de perdonar y de dejar atrás el pasado, sin rencores ni resentimientos. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, detrás de la popularidad y el éxito, hay personas con sentimientos, con emociones, con miedos e inseguridades como todos nosotros. Y el respeto mutuo, la empatía y la comprensión son fundamentales para la sanación, para el crecimiento personal y para construir relaciones saludables, incluso en el ámbito profesional. La capacidad de perdonar, de dejar ir el pasado, es una de las virtudes más importantes que podemos cultivar. Nos libera del peso del resentimiento, nos permite avanzar, nos da la oportunidad de crecer y de aprender de nuestros errores.
El perdón no significa olvidar, sino aceptar lo que sucedió, aceptar la experiencia y seguir adelante con la frente en alto. Es un acto de valentía, de fortaleza y de sabiduría. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué lecciones nos deja esta disculpa emocional? Creo que hay varias lecciones importantes, lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas, a nuestras relaciones, a nuestra forma de entender el mundo. La primera lección es que la comunicación y la honestidad son pilares fundamentales en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Expresar nuestros sentimientos, aunque sea difícil, aunque nos dé miedo, es un paso crucial para resolver conflictos, para construir puentes y para evitar malentendidos. La comunicación abierta y sincera, el diálogo, la escucha activa, son herramientas imprescindibles para construir relaciones sólidas y duraderas. La segunda lección es que el perdón es liberador. Aprender a perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos, nos permite soltar el peso del pasado, nos libera de la carga del rencor y nos permite avanzar hacia el futuro con mayor ligereza y esperanza. El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Nos permite sanar heridas, cerrar ciclos y construir un futuro más positivo y prometedor. La tercera lección es que la privacidad y la discreción son esenciales, especialmente en el mundo del espectáculo. En un entorno donde todo se magnifica y se analiza, donde la privacidad es un lujo, es importante proteger nuestros sentimientos y nuestras relaciones de miradas indiscretas, de comentarios malintencionados y de la vorágine mediática. La discreción, la capacidad de mantener ciertos aspectos de nuestra vida en privado, es una herramienta valiosa para preservar nuestra salud mental y emocional. Y finalmente la disculpa de Demet nos recuerda que todos cometemos errores. Todos somos humanos y todos tenemos derecho a equivocarnos, a cometer errores, a tropezar y a aprender de nuestras experiencias. Lo importante es reconocer nuestros errores, asumir la responsabilidad de nuestros actos, pedir perdón si es necesario y buscar la reconciliación. El error es parte de la condición humana, es una oportunidad para crecer, para aprender y para mejorar. Esta historia de Demet Özdemir y Can Yaman es mucho más que un simple chisme de farándula. Es una lección sobre la importancia de la autenticidad, la comunicación, el perdón, el respeto y el crecimiento personal. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras hay seres humanos con sentimientos, con emociones, con miedos e inseguridades, y que el respeto, la empatía y la comprensión son esenciales para construir relaciones saludables, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Además, esta disculpa nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la vida de las celebridades. Nos invita a ser más empáticos, a ser más críticos, a no dejarnos llevar por el sensacionalismo y a respetar la privacidad de las personas. También nos recuerda la importancia de la salud mental y emocional, y la necesidad de buscar ayuda profesional si la necesitamos. Es fundamental cuidar de nuestra salud mental, tanto como cuidamos de nuestra salud física. Y no hay nada de malo en buscar ayuda, en hablar con un profesional, en expresar nuestras emociones y en buscar apoyo. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este análisis, por tomarse el tiempo de reflexionar sobre esta historia. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las emociones, de las relaciones y del entretenimiento. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Qué les pareció la disculpa de Demet? ¿Creen que es importante mostrarse vulnerable, incluso para una celebridad? ¿Y qué opinan sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que podrían llegar a ser amigos? ¿O que hay heridas que son difíciles de sanar por completo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan, qué sienten, qué les suscita esta historia. Sus opiniones son valiosas y enriquecedoras para mí y para toda la comunidad. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les hizo reflexionar. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quienes crean que pueda interesarles. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma genial de apoyar mi trabajo, de hacerme saber que están ahí, de no perderse ninguno de mis próximos vídeos y de unirse a esta gran comunidad. Ya saben, el mundo del entretenimiento está lleno de sorpresas, de historias apasionantes y de dramas fascinantes, y yo estoy aquí para contárselas, para analizarlas y para compartirlas con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.
Y recuerden, la vida es un constante aprendizaje.